Hola, un gusto en saludar a todos. Mi nombre es Carla Alvarado y es un verdadero placer estar hoy con ustedes. Como sabemos, la adolescencia es mucho más que una etapa de transición. Es una encrucijada de cambios profundos que definen quiénes seremos en el futuro. Hoy mi equipo y yo, que somos estudiantes del IUVAL, Instituto Universitario de la Audición y el Lenguaje, queremos invitarlos a un taller integral por esta fascinante etapa, basándonos en las perspectivas del libro Desarrollo Humano de Papalia. A lo largo de esta exposición analizaremos 4 ejes fundamentales. La transición biológica, que ocurre físicamente durante la pubertad. Este punto será expuesto por mi persona. El cerebro adolescente, por qué actúan como actúan y cómo impacta esto en la salud. Este punto será expuesto por mi compañera Nelixa Torres. El desarrollo cognitivo, el paso hacia el pensamiento abstracto y las operaciones formales. Este punto será expuesto por mi compañera Adriana Berbeck. Y por último tenemos moral y educación, cómo se construye su juicio ético y qué factores influyen en su éxito escolar, el cual será expuesto por mi compañero Dayan Romero. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos con nuestra primera sección. Transición y pubertad. Antes de comenzar a explicar este tema, es importante realizar la pregunta, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia no es solo un momento de cambios, es una transición del desarrollo crítica que sirve de puente entre la niñez y la edad adulta. Dependiendo de algunas culturas, el inicio y final de la adolescencia puede variar. Según Papalia, esta etapa abarca aproximadamente de los 11 a los 19 o 20 años de edad. Es importante mencionar que la adolescencia es una construcción social. En sociedades preindustriales, los niños pasaban a ser adultos mediante un rito de iniciación. Por ejemplo, las tribus apaches celebran la primera menstruación de una niña con un ritual que dura 4 días. En nuestra sociedad moderna, este periodo se ha alargado debido a que los jóvenes necesitan más tiempo de preparación académica y madurez antes de asumir los roles adultos. Este periodo de transición entre ser niño y adulto se conoce como adolescencia, el cual implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Ahora sí podemos retomar el proceso biológico que es la pubertad. El cambio físico más potente de esta etapa es la pubertad. No es un evento único, sino un proceso que lleva a la madurez sexual y la capacidad de reproducción. La pubertad es resultado de la producción de varias hormonas. El incremento en el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina da lugar al aumento en 2 hormonas reproductivas clave, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo estimulante dan inicio a la menstruación. En los varones, la hormona luteinizante inicia la secreción de testosterona y androstenediona. Todo este proceso se activa por una cascada hormonal que ocurre en 2 etapas. Adrenarquia. Esto ocurre entre los 6 y 8 años de edad. Las glándulas suprarrenales segregan niveles graduales de andrógenos, principalmente DHEA. A los 10 años, los niveles de DHEA son 10 veces mayores de lo que eran entre las edades de 1 y 4 años. La DHEA influye en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como en un crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y en el desarrollo de olor corporal. Gonadarquia. Unos años después ocurre esto. Es la maduración de los órganos sexuales. Los testículos en los niños aumentan la secreción de testosterona y los ovarios en las niñas aumentan los estrógenos.
Secuencia de cambios físicos. En cuanto a las manifestaciones de la maduración sexual, aquí se puede distinguir entre dos tipos de características. Tenemos las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. En cuanto a las características sexuales primarias, son los órganos necesarios para la reproducción, que en la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y el clítoris y la vagina. En los hombres incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. El hito principal en las niñas es la menarquia, que es la primera menstruación, y en los niños es la espermaquia, que es la primera eyaculación. Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y maduran. En cuanto a las características sexuales secundarias, son signos fisiológicos que no afectan directamente a los órganos sexuales, pero indican madurez, como el crecimiento de los senos en las mujeres y en los hombres, los hombros anchos. Otras características sexuales secundarias son los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento de vello, ya sea púbico, facial, axilar y corporal. Diferencias de género y tiempo. Es importante recalcar que la pubertad no llega a todos al mismo tiempo. Las niñas suelen comenzar sus cambios físicos entre los 8 y 10 años de edad, mientras que los niños suelen empezar entre los 9 y 11 años de edad. En la adolescencia ocurre algo que se llama el estirón del crecimiento, que implica un aumento rápido de la estatura, peso y crecimiento muscular y óseo. Ocurre durante la pubertad. En las niñas por lo general empieza entre las edades de 9 años y medio y 14 años y medio, usualmente alrededor de los 10. Y en los niños entre los 10 y medio y los 16, por lo general a los 12 o 13 años de edad. Suele durar alrededor de 2 años. Poco después de que termina, el joven alcanza la madurez sexual. Tanto la hormona del crecimiento como las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos, contribuyen a este patrón normal del crecimiento puberal. Como el estirón de crecimiento de las niñas ocurre por lo regular 2 años antes que el de los varones, las que tienen entre 11 y 13 años suelen ser más altas, pesadas y fuertes que los niños de la misma edad. Después de su estirón, el crecimiento de los niños son de nuevo más grandes. Las niñas por lo general alcanzan su estatura máxima a los 15 años y los varones a los 17. La tasa del crecimiento muscular llega a su punto más alto a los 2,5 años de edad en cuanto a las niñas, y en cuanto a los niños a los 14,5. El crecimiento de niños y niñas es diferente, lo cual se manifiesta no solo en tasa de crecimiento, sino también en la forma en que se produce. Un niño se hace más grande en general, sus hombros son más anchos, sus piernas más largas en relación al tronco y sus antebrazos son más largos en relación a la parte superior del brazo y a su estatura. La pelvis de la niña se ensancha para facilitar la maternidad y bajo su piel se acumulan capas de grasa, lo que da una apariencia más redondeada. En ellas la grasa se acumula 2 veces más rápido que en los varones. En cuanto a los factores que influyen, la nutrición, el estrés y el peso corporal son determinantes. Por ejemplo, las niñas con mayor índice de grasa corporal tienden a alcanzar la menarquia antes. Impacto psicológico y ritmo. Es importante acotar que la pubertad no llega a todos al mismo tiempo. Hay diferencias de género y tiempo. El tiempo biológico. Las niñas suelen comenzar sus cambios físicos entre los 8 y 10 años de edad, mientras que los niños suelen empezar entre los 9 y 11 años de edad. Influencias. La nutrición, el estrés y el peso corporal influyen. Por ejemplo, las niñas con mayor índice de grasa corporal tienden a alcanzar la menarquia antes. En cuanto al impacto psicológico, el ritmo importa. Un niño que madura muy tarde o una niña que madura muy temprano pueden experimentar estrés social o problemas de autoimagen al no encajar con sus pares.
Como vemos, la pubertad es el motor biológico que obliga al adolescente a adaptarse a un nuevo cuerpo, lo cual prepara el terreno para los cambios cerebrales y cognitivos que explicará mi siguiente compañera. Bueno, hasta aquí mi punto, fue un placer. Los dejo con mi compañera Nelixa Torres. Mi nombre es Nelixa Torres y en esta oportunidad presentaré un análisis sobre el cerebro adolescente, explorando las razones biológicas y conductuales de su comportamiento. A menudo juzgamos las actitudes de los jóvenes sin comprender que el cerebro funciona como una obra en construcción. Hoy analizaremos el desequilibrio entre sus emociones y sus juicios, cómo procesan la información y los riesgos críticos que enfrentan en esta etapa. Contrario a lo que se pensaba antes, el cerebro no termina de crecer en la infancia. Durante la adolescencia ocurre la poda sináptica. El cerebro elimina las conexiones que no usa para fortalecer las que sí utiliza, haciéndolo más eficiente. Este proceso de remodelación es lo que permite el aprendizaje especializado, pero también genera una vulnerabilidad temporal. Ahora hablemos sobre el desequilibrio biológico. El gran reto de la adolescencia es que el cerebro no madura todo al mismo tiempo. La amígdala, encargada de las emociones y el instinto, madura mucho antes que la corteza prefrontal, que es el centro del juicio y control de impulso. Esto genera un desequilibrio. Los jóvenes tienen un motor emocional muy potente, pero un sistema de freno que aún se está instalando. Este desarrollo influye en cómo ven el mundo, aunque mejora su capacidad de pensar sobre sus propios pensamientos. Metacognición suelen malinterpretar señales sociales, viendo enojo donde solo hay preocupación. Además, factores como el ritmo circadiano, necesidad de dormir más tarde y la nutrición son pilares que afectan directamente su estabilidad emocional y rendimiento. Hablemos de salud física. Aunque están en su pico de fuerza, su estilo de vida los hace biológicamente vulnerables. La actividad física es el motor del bienestar, mejora la autoestima y reduce la ansiedad. El cambio en la melatonina retrasa el sueño de forma natural, creando desvelo adolescente, y la preocupación por la imagen corporal aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales y trastornos alimentarios. Finalmente abordaremos un tema sensible. La mortalidad en esta etapa no suele originarse en enfermedades, sino en causas prevenibles impulsadas por la búsqueda de sensaciones. Los accidentes automovilísticos son la causa número 1 debido a la inexperiencia y el consumo de sustancias. Los homicidios aparecen vinculados a entornos sociales violentos, mientras que el suicidio suele ir precedido por una depresión que manifiesta como irritabilidad. Hola, mi nombre es Adriana Berbic y les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo en la adolescencia, que se refiere a cómo cambia la manera de pensar, razonar y comprender el mundo durante esta etapa. En la adolescencia no solo cambia el cuerpo, también cambia la forma en que el joven procesa la información, toma decisiones y se entiende a sí mismo. En el punto número 1 tenemos las operaciones formales de Piaget. Según Piaget, en la adolescencia aparece una forma de pensamiento más avanzada, llamada operaciones formales. Aquí el adolescente desarrolla el pensamiento abstracto, es decir, ya no necesita ver algo para entenderlo, puede trabajar con ideas, símbolos, metáforas y conceptos complejos. También aparece el razonamiento hipotético deductivo, que es la capacidad de plantearse escenarios del tipo ¿y si? Y analizar posibles consecuencias. Esto les permite resolver problemas de manera más lógica, entender relaciones como si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, y reflexionar sobre temas éticos o sociales. En pocas palabras, el adolescente ya puede pensar como un adulto, pero todavía no tiene la experiencia emocional para usar ese pensamiento de forma estable. En el punto número 2 tenemos la inmadurez del pensamiento. A pesar de estas nuevas capacidades, el Kind explica que el pensamiento adolescente también presenta ciertas inmadureces propias de la edad. La primera es la audiencia imaginaria. El adolescente siente que todos lo observan y lo juzgan. Por eso aumenta la autoconciencia, la vergüenza y la preocupación por la apariencia. Es esa sensación de todos me están mirando. La segunda es la fábula personal, la creencia de que son especiales e incluso invulnerables. Esto los lleva a minimizar riesgo y a pensar a mí no me va a pasar nada. Aquí se explican muchas conductas impulsivas o de riesgo típicas de la adolescencia. Estas inmadureces no son fallas, son parte natural del proceso de construcción de identidad. Y por último tenemos la metacognición y procesamiento. En esta etapa también se fortalece la metacognición, que es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. El adolescente empieza a analizar cómo aprende, qué estrategias le funcionan y cómo puede mejorar.
Mejora la memoria de trabajo, que le permite retener información mientras realiza una tarea, y también la atención selectiva, que le ayuda a concentrarse en lo importante y filtrar distracciones. Todo esto hace que el adolescente pueda planificar mejor, reflexionar más y tomar decisiones más complejas. En conclusión, el desarrollo cognitivo es el puente entre los cambios biológicos y la maduración moral. Explica por qué los adolescentes pueden razonar de manera muy avanzada, pero aún muestran impulsividad o conductas de riesgo. Es una etapa donde el pensamiento se vuelve más poderoso, pero todavía está en proceso de estabilizarse. Ahora que entendemos cómo piensan, mi compañero Dayan explicarán cómo aplican ese pensamiento a sus valores morales y educación. Gracias. Hola, mi nombre es Dayan Romero y les voy a hablar sobre la maduración moral y temas educativos. El desarrollo moral lo sustentamos en la teoría de Kohlberg, quien plantea que en el nivel postconvencional muchos adolescentes alcanzan este nivel donde para ellos las leyes ya no se siguen solo por obediencia, sino por principios éticos universales, y entienden que a veces lo legal y lo justo no son lo mismo. En cuanto a la influencia de los padres y de los pares, el debate y la exposición a diferentes puntos de vista ayudan a que el adolescente suba de nivel en su razonamiento moral. En cuanto al mundo de la educación, por ejemplo, podemos hablar de la motivación y autoeficacia, es decir, aquellos que creen en su capacidad para aprender, esto es la autoeficacia, tienen un mejor rendimiento. En lo referente a los estilos de crianza, los padres autoritarios, que son aquellos que ponen reglas pero escuchan, suelen tener hijos con mejor desempeño escolar que los padres autoritarios o permisivos. En cuanto a la preparación para el futuro, varios son los aspectos que llaman la atención. La identidad vocacional, en cuanto a su relación con la escuela, se debe entender que el colegio no es solo para aprender datos e informaciones, sino para explorar qué quiero ser. Es decir, el apoyo de los orientadores y la familia es de gran importancia para esa transición al mundo laboral o a la educación superior en la que se van a enfrentar muchos adolescentes. Un tema también a tener en cuenta es el de la deserción escolar. Factores como la pobreza, el embarazo temprano o la falta de apoyo en casa son los principales riesgos que interrumpen este desarrollo. Como se ve, el desarrollo moral de los estudiantes se va a ver favorecido por esas relaciones positivas que puedan tener en el hogar, y que la escuela pueda contar con los servicios de orientación y de mejor desempeño, de lograr el mejor desempeño de los estudiantes en todas las áreas, precisamente para contribuir a su desarrollo moral. Muchísimas gracias. Para cerrar con este taller, queremos dejarles una reflexión final. A lo largo de este recorrido hemos visto que la adolescencia no es simplemente una etapa de rebeldía o un puente incómodo entre la niñez y la adultez. Como señalaba la portada de nuestra presentación, la adolescencia es una verdadera encrucijada del desarrollo humano. Es el momento donde la biología transforma el cuerpo, donde el cerebro se reorganiza para ser más eficiente y donde nace la maravillosa capacidad de pensar de forma abstracta y cuestionar el mundo que nos rodea. Cada uno de los sesgos que se explicó, como la audiencia imaginaria o la fábula personal, no son fallas de carácter, sino evidencias de un cerebro y una identidad que en plena construcción. Comprender esta etapa desde la perspectiva de Papalia nos permite, como futuros profesionales y como sociedad, dejar de ver al adolescente como un problema y empezar a verlo como un lienzo de infinitas posibilidades. El éxito escolar, el desarrollo moral y la elección de su futuro dependerán siempre del equilibrio entre su necesidad de autonomía y el apoyo que le brindemos. Muchas gracias por su atención.